Bueno, hermanos, vamos a pasar a la enseñanza, a la meditación de la palabra de Dios en esta hora. Y allí donde leímos en el Salmo 81, el versículo 10 al versículo 16, yo lo voy a leer y usted mentalmente sigue la lectura. Dice el Salmo 81, versículo 10 al versículo 16, dice: Yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel. En un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen a Jehová se le habrían sometido, y el tiempo de ellos sería para siempre. Le sustentaría Dios con lo mejor del trigo, y con miel de la peña le saciaría. Gloria al Señor Jesús. Vamos a orar, hermanos, que sea el Señor hablándonos en esta hora conforme la necesidad que hay en este lugar, y que sea el Señor supliéndola en su santa y bendita voluntad. Soberano Dios, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de servirte en esta hora, Dios. Yo te pido que seas tú hablándonos a cada uno de nosotros conforme la necesidad que hay en este lugar, y súplela en tu santa y bendita voluntad. Habla a tu pueblo que se ha reunido para escucharte. Háblame a mí, oh Dios, porque necesito oír tu voz en esta hora. En tu nombre, Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Bien pueda tomar asiento, hermanos. La ingratitud, el desprecio, es algo que nosotros como personas pareciera que tuviéramos poca memoria y tenemos la facilidad de olvidar lo que pasa en nuestra vida. Aún más triste, olvidamos rápidamente lo que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. Pareciera que el tanto tiempo estar acá, el tanto venir, como que eso nos hace olvidar de dónde nos sacó el Señor. Se nos olvida fácilmente quién éramos, qué hacíamos y de dónde nos sacó el Señor a una mejor vida. ¿Cuántas veces quizás a nosotros nos han despreciado? ¿Cuántas veces a nosotros nos han hecho sentir mal? Pero ¿cuántas veces nosotros hemos despreciado a Dios y lo que hemos dejado o lo hemos cambiado por algo o por alguien? El desprecio es una intensa sensación de falta de respeto, es falta de reconocimiento, de desagrado, de repugnancia hacia una persona o cosa. Tener poca estima a algo o a alguien. Y la Biblia nos menciona de varios desprecios que hicieron hacia Dios o hacia lo divino. Y uno de ellos es cuando el pueblo de Israel se hizo un becerro de oro en Éxodo capítulo 32. Y no solamente hacerse ese becerro de oro, sino que lo adoraron. Y proclamaron, gritaron, dijeron que este era el Dios que los había sacado de la esclavitud de Egipto, y le adoraron e hicieron fiesta. Qué desprecio hacia Dios. Cuando
la nación escogió a Barrabás en vez del autor de la salvación y de la vida, a Jesús, por un ladrón, por un homicida que era Barrabás. Mateo capítulo 27, versículo 21. Allí la Biblia nos relata cuando los pusieron a escoger entre Jesús o Barrabás. Al que no había cometido falta, que no había cometido pecado alguno, el que no había cómo acusarle, el pueblo lo estaba cambiando por un ladrón, por un homicida. Estaban despreciando al autor de la vida. Y otro es el del pueblo que pide rey en vez de Jehová. Y vamos a analizar este capítulo, Primera de Samuel capítulo 8. Allí la Biblia nos habla de algo sobre Israel y dice que Israel pide rey. En el capítulo 7, Samuel, como juez de Israel, empieza a hablarle al pueblo, a la casa de Israel, y empieza a motivarles, a decirle que si se dispusieran de todo corazón, que se quitaran los dioses que estaban alrededor de ellos. Imagínense Samuel hablándole al pueblo de Israel, al que Dios había hecho prodigios y milagros, diciéndole que quitaran los dioses ajenos que habían entre ellos, que dispusieran su corazón y que solo le sirvieran a él, y él lo libraría de la mano de los filisteos. Y dice la Biblia que los reunió a todos, versículo 5, en un lugar, y dice: y oraré por vosotros a Jehová. Y dice: y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová, y ayunaron aquel día. Dijeron allí: contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en aquel lugar. Pero cuando todo el pueblo de Israel oyó que los filisteos iban a subir en contra de ellos nuevamente, dice el versículo 8: entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Estaban ellos allí haciendo un pacto con Dios, acercándose a Dios, pero lo estaban haciendo porque tenían miedo, tenían temor de que los filisteos iban a subir contra ellos y que los iban a matar y los iban a tomar, iban a ponerlos como esclavos a sus mujeres, a sus niños y a sus hombres. Y le dijeron a Samuel: no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios. Allí lo estaban nombrando como Dios. Y dice la Biblia en el versículo 12 de capítulo 7 que Samuel tomó una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Y todo esto lo hicieron ellos para que Dios estuviera con ellos, para que los guardase. Pero el capítulo 8, donde Israel pide rey, allí ya pasa algo diferente. Y dice, este capítulo empieza diciendo que Samuel había envejecido. Ya no era ese hombre fuerte, ya estaba viejo. Y dice que puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Empezó este capítulo describiendo a un hombre anciano, y dice que colocando a unos hijos de Samuel, los cuales se desviaron por el camino que su padre les había enseñado desde el principio. Y la Biblia habla que se volvieron corruptos, llenos de avaricia, pervirtiendo el derecho, se dejaban sobornar fácilmente.
Y dice el versículo 4 que los ancianos se reunieron y hablaron con Samuel, le dijeron todo lo que estaba pasando. Pero empezaron con algo triste y empezaron diciéndole a él: tú te has envejecido. Lo estaban menospreciando. Cuando la Biblia hace mención en Levíticos capítulo 19 versículo 28 y dice: y no haréis, capítulo 19 versículo 32 dice: delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano y de tu Dios tendrás temor. Pero estos hombres estaban menospreciando a este anciano por viejo ya, y le dice: y fuera de eso, tus hijos no andan en tus caminos, se volvieron corruptos, son vulnerables, no hacen justicia, no hacen lo correcto. Y le dice: constitúyenos un rey que nos juzgue. Y queremos ser como las otras naciones querían estar en el mundo. Y esta petición del pueblo que tenía hacia Samuel contra Dios era algo triste. Habían dos cosas que estaban erradas, y la primera era que el rey, que ellos estaban pidiendo un rey humano, un rey físico, un rey que estuviera enfrente de ellos, un rey que estuvieran en las batallas, un rey que ellos pudieran mirarlo e ir a contarle sus problemas. Pero al pedir esto, estaban haciendo a un lado al mejor rey que ellos tenían, al Rey celestial, al Todopoderoso, al que los guiaba, al que los cuidaba, al que los protegía, al que ellos tenían que ir a la guerra, pero no tenían ni que tomar el arma porque Dios los defendía. Jehová peleaba por ellos y salían adelante. Lo estaban despreciando a él. Y lo segundo, querían ser como las demás naciones cuando Israel era un pueblo especial. Jehová había sido ese rey de Israel que lo había cuidado desde sus inicios, pero ahora los ancianos que antes le pedían que oraran, que no cesaran de orar, querían un rey que los dirigiera constantemente. Esta petición se debía a eso que ya habíamos hablado, que los hijos de Samuel no eran piadosos. Los ancianos querían gobernante permanente, e Israel quería ser como las otras naciones y tener un rey a quien honrar. Ellos creían que con un rey tendrían más seguridad. Ellos creían que con un rey iban a estar más confiados. Pero Samuel comprendió que esta petición era por motivo de su incredulidad y rebeldía, porque estaban rechazando a su mejor rey, al rey grande, al rey poderoso y al mejor rey que había en la tierra. Y hay un versículo que a mí, siempre que lo menciono y que lo predico, me parece de los versículos más tristes que menciona la Biblia, y es en 1 Samuel capítulo 8 versículo 7, cuando le dice Jehová a Samuel, dice: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Usted se imagina esas palabras de parte de Dios a Samuel. ¿Cómo sería ese momento de tristeza, de dolor, de angustia, sabiendo que el pueblo que él había escogido, el pueblo que él había separado, el pueblo que él había librado, el pueblo que él tenía para que simplemente lo tuvieran como su rey, lo estaban despreciando, lo estaban desechando para que no fuese más el rey sobre ellos? Y el versículo 8 dice que se olvidaron de lo que Dios había hecho
por ellos desde el día que los sacó de esclavitud de Egipto, al que los había alimentado en el desierto, al que les había calmado la sed en el desierto, al que los defendía de los enemigos. Lo estaban despreciando, lo estaban rechazando al Dios Todopoderoso. Y del versículo 9 en adelante, Dios le dice a Samuel que hablara con ellos, que les mostrase lo que iba a pasar si había otro rey sobre ellos. Pero le dice que le protestara o que les hablara al pueblo. Le dice Jehová a Samuel: háblales solemnemente. No te alteres, no les grites, no les digas nada. Ellos me han despreciado a mí, ellos me han desechado a mí, pero no, tú le vas a decir con solemnidad, con brazos de amor, de ternura, que no lo hagan. Porque un rey les va a exigir muchas cosas, les va a poner esclavos a los hijos, los va a mandar a la guerra, les va a poner a sus mujeres para que cocinen, para que hagan oficios varios, para que diezmen de todo lo que ustedes tienen, del ganado, de sus tierras. Diles todo eso, pero diles con amor, díselo solemnemente. Ay, hermano, qué palabras tan duras de parte de Dios a Samuel. ¿Cómo sería esa tristeza de que tenía Dios y que les estaba expresando a ellos? Pero dice el versículo 19: pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo: no, sino que habrá rey sobre nosotros. Mire todo lo que les había explicado Samuel, mire todo lo que les había dicho Samuel, que no lo hicieran, que recapacitaran, que lo pensaran, que lo analizaran, que el rey que iba a venir les iba a exigir una cantidad de cosas. Y ellos dijeron: no, queremos rey sobre nosotros. El problema no era que Dios no cumpliera su parte, sino que el pueblo no obedecía ni le creía a él. Había rebeldía, era un pueblo rebelde. Y una de las cosas que yo siempre lo menciono, que Dios rechaza, es la rebeldía, hermanos. Eso es lo que Dios rechaza, la idolatría y la rebeldía. Y este pueblo era idólatra, este pueblo era rebelde, y lo estaban desechando, lo estaban despreciando por su rebeldía. Y no solo lo rechazaron como rey, sino como su defensor. Querían contar con la seguridad de un ejército fuerte y armado, y no contar con la protección divina que venía de parte de Dios. En el fondo, el pueblo, o este pueblo, despreció, rechazó a Dios para hacer su propia voluntad. Pero en el fondo, hermanos, el pueblo iba a ser sometido a una esclavitud aún más grande por el rey. De la misma forma es el pecado. Uno tiene la ilusión que hace lo que quiere cuando se aparta y cuando se va al mundo. Uno cree que hace lo que quiere. Y yo hablaba con una persona y me decía: no, es que allá me atan, allá me privan, allá parezco que estuviera amarrado. No, todo es pecado, todo es malo. Pero ¿sabe algo? Que la realidad del pecado, lo que uno cree que está haciendo libremente, al final se vuelve uno esclavo de eso. ¿Cuánta gente cree que viendo una película de pornografía, solamente una, y ya con esto va a tener? Cuando menos piensa, ya esa ansiedad de estar metido en la pornografía lo lleva y lo lleva y lo lleva. ¿Cuánta gente cree que con un solo meterle una monedita a una máquina, con eso simplemente tiene y voy a ganar? Y si ganó, cada vez más lo va a querer más, y se mete en esa esclavitud que se llama el juego.
y cada vez se mete y se mete más hasta estar al punto que ya no encuentra salida. Y que hablar de la droga, y que hablar del alcohol, y que hablar de tantas más adicciones que el mundo cree que eso es simplemente entrar, probar y salir, cuando la esclavitud está totalmente sobre ellos. El Señor oyó la petición del pueblo que estaba pidiendo un rey. ¿Y sabe por qué, hermanos? Porque Dios es un caballero y Dios respeta nuestras decisiones. Así no sean las más correctas, así no sean las mejores, así no sean las que nos convienen, pero es nuestra elección, es ese libre albedrío que Dios te deja y la elección es tuya. El Señor les iba a dar el rey que ellos habían pedido. El primer rey, dice la Biblia, fue según el deseo del pueblo y fue Saúl. Un hombre que no hizo lo correcto, un hombre que se desvió por completo, un hombre que quiso hacer cosas de los sacerdotes, el cual no podía hacer, y se desvió. Y el segundo rey fue conforme al corazón de Dios, y fue David. Y de ahí una cantidad de gobernantes, de reyes, de jueces, que si usted los ve en la Biblia, unos hicieron lo bueno y otros hicieron lo malo, pero siempre el pueblo estuvo sometido. ¿Cuántos de nosotros somos como este pueblo? Tenemos todas las cosas que vienen de parte de Dios y cosas buenas, preciosas. Tenemos vida, tenemos salud, tenemos paz, tenemos salvación, tenemos redención y tenemos vida eterna. Pero ¿cuántas veces la hemos cambiado por cosas tan insignificantes? Cosas que lo despreciamos y rechazamos todo esto y lo hacemos a un lado porque simplemente queremos probar otras cosas. Tenemos al mejor rey, tenemos al Dios eterno, al Todopoderoso, y lo despreciamos cada vez más. El pueblo de Israel cometió 2 errores pidiéndole a Dios esto del rey. El primero era que no querían un rey como él, y lo despreciaron y lo cambiaron por un rey humano que los iba a esclavizar. ¿Cuántas veces hemos cambiado a Dios por algo o por alguien? ¿Cuántas veces hemos cambiado a Dios por un partido de fútbol? ¿Cuántas veces hemos cambiado a Dios por una mujer o por un hombre o por un hijo? Porque creemos que ello es más importante que Dios. ¿Cuántas veces, hermanos, han cambiado a Dios por probar un cigarrillo? Por tomarse una copa de vino, un trago de alcohol. ¿Cuántas veces hemos despreciado a Dios y lo hemos dejado en un segundo plano, cuando Él debería ser el primero en todo lo que hacemos, lo primero en nuestras vidas? Él debería ser el número 1, por encima de esposas, por encima de hijos, por encima de profesiones, por encima de economía, por encima de todo, porque con Él lo tenemos todo y con Él somos más que vencedores. Y lo segundo, querían ser como las demás naciones. Nosotros somos diferentes, somos un pueblo especial, somos un pueblo escogido por Dios para su honra, para su gloria. Y si usted ve en Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9 en adelante, empieza a esa lista de lo que Dios quiere que nosotros seamos o lo que somos por parte de Dios. Y dice el versículo 9: mas vosotros sois linaje escogido. ¿Sabe qué significa eso? ¿Sabe qué significa linaje escogido? Que venimos de raza pura.
Eso es linaje escogido. Y si eso fuera poco, sigue diciendo real sacerdocio. O sea, que pertenecemos al rey, venimos de la descendencia del rey. Y sigue diciendo nación santa. ¿Sabe qué es eso? Venimos de una comunidad histórica, de antes. Desde antes de la fundación del mundo, desde antes que tú estuvieras en el vientre de tu madre, Dios ya te había señalado, Dios ya te había escogido, Dios ya te había separado para hacer de ti algo grande, especial y maravilloso. Y si eso fuera poco, dice, pueblo adquirido por Dios. ¿Sabe algo? Que nosotros no pertenecíamos a este lugar. Nosotros no nos merecíamos estar donde usted está. No merecíamos tener los privilegios que tenemos ahora como hijos de Dios, porque éramos pecadores. Pero al que no conoció pecado, por usted y por mí, se hizo hombre y vino para eso, para hacer de nosotros un pueblo adquirido por Dios. Y dice, ¿para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ay, hermano, siéntase privilegiado, que usted está con el mejor. Siéntase orgulloso, porque usted tiene al Rey de Reyes, al Señor de Señores, el que te escogió, el que te llamó, el que te preparó para que estuvieras acá, para darle la gloria y la honra a Él. Pero ¿sabe algo? Dice la Biblia en Isaías 53:3, despreciado y desechado entre los hombres. Él conoce el desprecio, y Él conoce el desprecio de muchos, y quizás de todos nosotros. La Biblia dice que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Primera de Juan 2:17. Ahora yo te pregunto, ¿cómo eres hoy, hermano? ¿Cómo está tu vida? Se está terminando un año. Estamos terminando un año más de trabajo, de ir y de venir. Yo te pregunto, ¿cómo está tu vida hoy? Como el primer rey que fue según el corazón del pueblo, un hombre rebelde que quiso hacer lo que él quería hacer, o como el segundo rey que fue conforme al corazón de Dios. ¿Cuántas veces te ha llamado el Señor a arrepentimiento y lo has despreciado? ¿Cuántas veces te ha llamado el Señor al servicio y lo has despreciado? ¿Cuántas veces te ha llamado el Señor para que lo adores y lo has despreciado? ¿Cuántas veces hemos deseado algo y hemos luchado por conseguirlo, y cuando lo conseguimos, cuando lo tenemos, ya lo hacemos a un lado y lo despreciamos? ¿Cuántas veces te ha llamado el Señor para que le sirvas, para que le glorifiques? ¿Cuánto has deseado, o los hermanos de la música, cuánto ellos han deseado ser músicos y lo han logrado? ¿Cuánto personas, hermanos, han deseado ser predicadores de la palabra de Dios y lo han logrado? ¿Cuántos han deseado estar en una directiva, para ser parte de un comité, trabajar en un proyecto en la iglesia y lo han logrado? Pero ¿cuántas veces lo hemos despreciado? ¿Cuántas veces no lo hemos valorado? No, que va, allá hay otros músicos. No, que va, que canten otros, allá hay más cantantes. Cuando estabas ahí sentado, deseabas estar en este lugar. ¿Cuántas veces hemos deseado hacer cosas para el servicio a Dios y la hemos pedido y Dios nos las ha concedido y le hemos servido al Señor con todo nuestro corazón?
pero ahora como ya lo sé hacer, pero ahora como ya sé predicar, como ahora ya sé expresarme y sé moverme en este lugar, como ahora ya manejo ese piano, como ahora ya toco esa batería, como ahora ya canto y mi voz se escucha y suena bonito, como ya hago tantas cosas, ya no quiero hacerlo, porque que lo hagan otros, que para eso están. ¿Cuántas veces hemos pedido cosas de parte a nuestro Dios para que nos las conceda, y cuando ya las tenemos, las despreciamos y no las valoramos? Tenemos vida eterna. ¿Cuánto lo creen? Somos salvos. ¿Cuánto lo creen? Pero lo hemos despreciado por cosas quizás menos insignificantes que las que tenemos en este lugar. Ay, hermano, servirle a Dios es lo mejor que puede haber. Servirle a Dios es el privilegio más grande que puede existir. Y sabe algo, que yo le sirvo a Dios no solamente acá predicando, no solamente tocando ese piano, no solamente dando un consejo, oyendo una refana predicar o dando un tratadito. Yo le sirvo a Dios con una escoba. Yo le sirvo a Dios limpiando esa banca, esa silla donde usted va a venir a sentarse, a arrodillarse, a orar, a pedirle a Dios por las almas que van a venir a este lugar. Servirle a Dios es hacer muchas cosas más, y no solamente es estar en este lugar mostrando mi frente en alto, mi corbata, mi mejor vestido. Servirle a Dios es una vida entera de consagración a Él. Yo te pregunto, ¿en qué has despreciado a Dios? ¿Será que lo has menospreciado en algo? ¿Será que lo has hecho a un lado? ¿Será que no les estás dando el valor que tienes que darle a lo que Dios te ha puesto en este lugar? ¿Será que no valoras lo que Dios te ha dado? Y te ha dado tanto, hermano. Te ha dado tanto el Señor este año, y todos los años anteriores nos ha dado mucho. Y en esta hora yo te pregunto, ¿en qué lo has despreciado? Y yo quiero invitarte a estar en pie. Y quiero hacer esa invitación, hermano. ¿En qué has despreciado a Dios? ¿En qué lo has cambiado? ¿En qué lo has hecho a un lado? ¿En qué no le has seguido? Queremos comenzar un año y queremos comenzarlo bien. Yo te invito a que lo comiences en la presencia de Dios. Y si hay que pedirle perdón, se le pide perdón. Si hay que decirle, Señor, he menospreciado esto, pero ahora en adelante lo voy a valorar, porque yo quiero agradarte, yo quiero servirte. ¿Quién quiere hoy decirle al Señor, Señor, mi vida está en tus manos? Enséñame a valorar lo que me has dado. Enséñame a valorar lo que tengo. Enséñame a ponerlo a tus pies para honra y gloria tuya.